Ella es Amanda Banda. Amanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Es un placer estar contigo. Gracias por la invitación. Y aquí muy contenta para venir a informarles a la gente de todas estas cosas muy buenas, información muy buena que le puede beneficiar a mucha gente. Entonces, muy entusiasmada. Oye, Amanda, bueno, un privilegio platicar contigo. Alguna vez platicamos contigo en otra plataforma. Ahora tenemos esta nueva plataforma donde tenemos un poquito más de libertad y de tiempo, que se llama El Diálogo Libre. ¿Por qué no nos cuentas rápidamente, en unas cuantas palabras, para que la gente también empiece a hacer sus preguntas y sus comentarios? ¿Qué es a lo que te has dedicado en los últimos años y cómo has podido ayudar a tantísimas de nuestras mujeres, Amanda? Claro que sí, pues mira, tengo un centro de consejería y entonces en ese centro damos muchos servicios, damos terapias para niños y familias, damos clases de padres, clases de violencia doméstica para las personas que han sido víctimas, pero también para aquellos que los nombran los agresores o las agresoras, clases de control de ira y otro muy importante, y ese me gusta mucho porque ayudamos a muchas personas también, que son los reportes psicológicos para cualquier trámite de migración, que viene siendo para la gente que está tramitando para una visa U, para VAWA, para asilo político y también para las peticiones familiares. Y ahí se entrelazan todos esos servicios porque, por ejemplo, una persona que tiene violencia doméstica puede después calificar para una visa U y después le ayudamos con las terapias y después hay otro programa también que ayudamos a las personas que con ese se llama terapia de víctimas de crimen, se llama, es un programa estatal de víctimas de crimen y entonces ese programa también ayuda mucho a las víctimas y también nosotros les podemos ayudar. Entonces, en resumen, es una clínica donde proveemos servicios para la comunidad nos enfocamos mucho en la comunidad latina porque es la comunidad que vemos que a veces como que se cohíbe un poquito con la cuestión de la salud mental. No piensan, pues no, yo no estoy loco o una cuestión así, ¿no? Entonces, les queremos enseñar y les queremos decir, bueno, es que la salud mental es tan importante como la salud física. Si vas al doctor porque tienes una diabetes, porque tienes X cosa, entonces de igual manera te tienes que tratar la salud mental. Lo que pasa es que es un poquito más difícil porque no se te ve, ¿verdad? No se te ve el problema, no te ves cansado, no te ves. Entonces, por eso la gente dice, es flojo, no se quiere parar de la cama o una cuestión así, cuando realmente esa persona está pasando por una depresión. Entonces, sí nos interesa mucho darles todos estos servicios a las personas que no se animan tanto a ir y decir, pues voy con un psicólogo o voy con una cosa así. Entonces, por eso nosotros nos llamamos Familias Unidas y tratamos de tener todos estos servicios para la comunidad, todo en uno junto. Ok, bueno, son un montón de cosas las que hacen ahí en Familias Unidas. Comentaste un asunto que realmente a mí sí me preocupa, que es la violencia doméstica. ¿Cómo se trata la violencia doméstica en tu experiencia? ¿Qué es lo que han podido lograr en Familias Unidas y cómo nuestra comunidad se puede beneficiar de tu trabajo, Amanda? Y pues mira, violencia doméstica es un tema bien fuerte y lo hemos llevado ya desde hace mucho tiempo. Las personas llegan a nosotros de varias plataformas. Por ejemplo, trabajamos con el Departamento de Niños y Familia, que acá se le llama como DCFS. El Departamento de Niños y Familia son las trabajadoras sociales que llegan a tu casa y tocan y dicen, vengo a ver si los niños están bien, ¿no? Entonces te hacen una revisión completa de tu casa para simplemente eso, pues ver el beneficio de los niños y que todos estén bien. Pero en esa cuestión pues ya entra de que para los papás les entra ese miedo de decir, me los van a quitar, qué va a pasar, esta cuestión. Y la cuestión de la violencia doméstica es que es un tema bien complejo porque muchas personas no ven o a veces piensan que la violencia doméstica solo son golpes, pero la violencia doméstica son muchas cosas, es verbal, es psicológica, económica, eh, eh, emocional y también pues física, ¿no? Y sexual también. Entonces, cuando hacemos las entrevistas, varias de las personas nos dicen, me cuentan, me dicen, es que, bueno, no es violencia doméstica, solamente me insulta tantito o solamente le pega a la pared, pero a mí no me pega. Entonces, todos esos son cosas que la gente no identifica como intimidación, como violencia también. Entonces, también ese tema, la gente entonces no lo reporta porque no lo reconoce como violencia doméstica. O también en una cuestión muy que me toca mucho el corazón porque las mujeres no lo reconocen. Entonces es cuando dicen,
por ejemplo, en intimidad, ¿no? Entonces, la mujer dice que no, él de todas maneras dice que sí, y las mujeres dicen, es que él me dice que soy su mujer y que ese es mi trabajo hacer. Entonces, ese es otro punto, ¿no? La violencia doméstica sexual, que las mujeres no lo reconocen así. Y luego las historias que oigo es que me cuentan, es que le conté a mi mamá y mi mamá me dice, pero es que tu abuelita también pasó por lo mismo y aguántate, eres mujer y así lo tienes que hacer. Mírame a mí, me aguanté 20 años con tu papá, X cosa, ¿no? Entonces es un tema muy delicado porque va de generación en generación y cuándo para. Entonces acá con Familias Unidas les damos las clases a las personas que han sido las víctimas y tenemos clases para hombres y para mujeres también. Estas clases son de 19 semanas. Cada semana se trata un tema. Y en nuestras clases puedes entrar en cualquier semana. No necesitas entrar en la semana 1 para poder hacer el programa, porque ningún tema necesita de la ayuda del otro tema. Entonces, terminamos un tema completo en una semana y empezamos uno nuevo para la siguiente. Entonces, son 19 semanas donde les enseñamos la ley, las banderitas rojas, las señales que te da la persona que es el abusador o la abusadora, cómo saber cómo ayudarte, cómo saber cómo proteger a tus hijos, cómo saber no meterte en problemas con la ley ni trabajadores sociales para que no tengas que estar todo en ese rollo. Entonces, educamos a la persona desde principio a final, al final les damos un certificado, pero al mismo tiempo que estamos dando estas clases, también los tenemos en consejería. Entonces, al mismo tiempo también están con un terapeuta de la mano semana a semana, mientras están tratando los temas de la clase de violencia doméstica, están con el terapeuta también en apoyo, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue esta semana? ¿Qué temas aprendiste? ¿Qué temas no sabías? Porque ahí las personas entonces les toca darse cuenta, entonces esto me estaba pasando a mí, me pasó por tantos años, ¿cómo no me di cuenta? Y ahí entra la cuestión de que entonces empiezan a sentir culpables, empiezan a decir, pero ¿cómo no protegí a mis hijos? ¿O cómo no me di cuenta de esto? Lo pude haber parado hace tanto tiempo, qué tonta soy. Y empiezan a decirse cosas así. A cuestionarse. Sí, ahí viene entonces la ayuda de la terapeuta, porque entonces dice, lo normaliza, ¿no? Es que no es tu culpa, es que los agresores o las agresoras, ese es su trabajo, manipularte, ahora sí que te lavan el seso, te lavan el coco y te dicen, es que esta es la manera, es que si tú no me hubieras provocado, yo no te hubiera aventado la plancha, cosas así. Entonces, en Familias Unidas, pues tratamos todo eso y al final también les damos clases de padres, porque entonces con las clases de padres aprenden que ahora sí que esta cuestión, ¿no? Cómo no exponer a los niños a esa violencia para que esos niños en el futuro no se vuelvan unos agresores o unas víctimas. Qué buena explicación nos estás dando, Amanda. Mira, ya hay preguntas. Voy a tratar de ir leyendo las preguntas conforme vayan llegando. Nelly Moon dice, si un ex esposo es irrespetuoso, diagonal, ofensivo con la mamá de sus hijos, ¿eso es considerado violencia emocional o doméstica? Ok, dice irrespetuoso ofensivo. Entonces, ofensivo. Entonces, ahí ya estamos viendo la violencia doméstica que puede ser en cuestión emocional o verbal. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen, no sirves para nada, eres una inútil, groserías, o le mandan mensajes a tus hijos para ti. Dile a tu mamá que es una esto y esto y esto. Todo eso, claro que sí, es ofensivo, es nocivo para los niños, hace mucho daño. Entonces sí, eso cabe entre la violencia doméstica. Otro punto importante, yo no sabía esto, pero trabajando con abogados, porque trabajo con muchos abogados de migración, me he dado cuenta que para las visa U o para las VAWA, que son las visas que califican en si eres víctima de un crimen, y por ahí pues es camino a la residencia. Pero entonces me he dado cuenta que para aplicar para una visa U para VAWA no es necesario haber estado casada con el agresor o la agresora, simplemente tuviste que haber tenido una relación con esta persona. Entonces, obviamente cada caso es diferente. Les recomiendo que vayan con un abogado de migración que se especializa en esto para ver las diferencias, pero no necesitas haber sido casada con esta persona, pudiste haber sido su novia o su ex, ¿no? Entonces, eso es importante también. Buena pregunta y buena respuesta. Carlos Guamán, Tomás Noé, Corina Franco, todos te mandan saludos y felicitaciones. Marbella Medina, buenos días. ¿Hay alguna ayuda legal para personas que siguen siendo abusadas emocionalmente, aún cuando ya no viven con el papá de los hijos?
¿Hay alguna ayuda legal? Ok, claro que sí, están de lo que yo, igual, legal, tienen que consultar con un abogado, ¿verdad? Pero por lo que yo he oído y me he dado cuenta es de que pueden pedir la restricción, ¿no? La La restricción es orden de que vas, restricción. la orden de restricción, que vas con un juez de familia y entonces ahí el juez te da la orden y pueden ser órdenes eh, permanentes o temporales. Entonces me parece que empiezan con la temporal y son por unos meses. Después de ahí si justifican que hay peligro, entonces ya les dan la que es la más permanente. Ahora, ojo también, muchas personas creen que cuando hay violencia en la casa, le pueden quitar a la otra pareja eh, la, la La custodia de los custodia. niños y que pueden entonces evitar que la parte agresora vea a los niños. Eso no es así. He tenido casos porque antes de tener el Centro de Familias Unidas trabajé con el Departamento de Salud Mental del Estado. Entonces, tengo muchas experiencias con trabajadores sociales y con casos así. Entonces, me he dado cuenta que para perder la custodia de tus niños, se hace falta mucho, 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 mucho. Por ejemplo, a personas que están en la cárcel y ya tramitados por el crimen que pasaron y lo que sea, ya están en la cárcel, aún tienen derecho a ver a sus hijos. Las trabajadoras sociales les llevan a sus hijos a la cárcel a hacer las visitas. Entonces, si una persona piensa, este es el agresor, es fácil que le quite la custodia y solamente voy a estar yo con mis hijos, eso no es así. Y para no meterse en problemas y que no los acusen como que secuestro de niños porque no les estás dejando ver a tus hijos a la otra persona, entonces tienen que ir con un trabajador social, tienen que informarse de la ley y no solamente pensar que porque es la parte agresora no tiene permiso de ver a los niños. Entonces, ojo con eso también.